Muy bien, de esta manera seguimos con nuestra agenda del día de hoy. Uno de los grandes retos en la actualidad es cómo suplir la creciente demanda de energía para producir y consumir, para transportarse, construir las nuevas ciudades y vivir en un mundo que buscará trayectorias de desarrollo bajo en carbono. Por eso la conferencia a continuación se denomina La energía cambia de nombre en una economía baja en carbono. Así que invitamos al escenario al doctor Álvaro Villasante de la Dirección Desarrollo de Negocios del Fondo de Inversión Suizo Ecosolar. Doctor Villasante, le cedo el micrófono. Perfecto, es el número 3. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, sobre todo a la Andy y a Nancy por habernos invitado a participar hoy de este evento, sobre todo con una temática pues tan interesante, pero a la vez tan importante, ¿no? a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Me han pedido que hable pues, de la importancia que tienen las energías, especialmente lo que se ha dado en llamar las nuevas energías, en esta transición hacia una economía sin carbono, ¿no? Cuando hemos estado preparando esta presentación, que la hemos preparado en poco tiempo, porque la verdad ha sido muy rápido todo y ha sido maravilloso también prepararlo, la hemos preparado con el equipo de Bloomberg New Energy Finance en conjunto, pues hemos estado pensando mucho sobre qué hablar, ¿no? ¿Qué podría ser importante para Colombia? ¿Qué podría ser importante escuchar aquí en Colombia? Y sobre qué podríamos hablar que tuviera interés para la economía nacional. Y entonces, pues bueno, yo siempre comienzo casi todas mis presentaciones con alguna frase. En el caso de esta presentación, pues he querido utilizar una frase de un libro, que es mi libro preferido, y ojalá que se nos llene la sala porque al final de toda esta presentación espero que la mayoría entiendan por qué estaba hablando de un sueño y no porque se me hayan quedado dormidos, porque entonces sí que estaremos complicados y no habrá tenido sentido nada de lo que yo haya hablado aquí. Es un sueño porque era impensable prácticamente hace muy poquitos años que todos los países, o que una gran parte de los países del mundo, se pusieran de acuerdo en algo tan importante y que debería ser tan normal como cuidar nuestro planeta y buscar la sostenibilidad futura del mismo, ¿no? Pero bueno, ha sido bien complicado. En pocas semanas estaremos celebrando prácticamente un año desde que ocurrió, desde que se juntaron en París la mayoría de países del mundo, 195 en aquel momento, para llevar adelante un acuerdo que la mayoría de líderes a nivel internacional calificaron de único, de espectacular, de trascendental para el ser humano y otras decenas de frases y de apoyos públicos, incluso hasta el Papa Francisco se involucró en este punto. Pero todo está muy bien, en el papel y en la palabra todo está muy bien, pero ¿a dónde vamos? Porque es muy importante las frases, pero el reto que tenemos por delante es muy importante. No sé si es porque soy joven o por qué, pero a mí me gusta mucho siempre poner las cosas en contexto, pasado, presente y futuro, siempre. Yo vengo de Europa, que en cierto modo somos un poco el pasado ya. Vengo a Latinoamérica, vivo aquí, que es totalmente el presente, y estoy en Colombia, que aunque es el presente también es el futuro, ¿no? Entonces me gusta siempre mirar todo con mucha perspectiva. Esta es la tendencia de las emisiones de CO2 que teníamos antes del Acuerdo de París. Así íbamos, vamos, como una moto, acelerados, hacia arriba. Bueno, llegó el Acuerdo de París y todos los países, incluido Colombia, aquí lo estaba diciendo el ministro, hicieron una serie de compromisos a nivel internacional, ¿verdad? Esos compromisos pues nos llevan a lo que vemos ahí, un pequeño cambio a la baja que no modifica para nada lo que estamos buscando. Y después el gran objetivo, los 2 grados. Si ustedes se fijan, el reto que tenemos por delante es muy importante y es muy complicado. Ahora bien, como hablaba, pasado, presente, futuro. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Si volviéramos al momento cero de la historia, que sería maravilloso seguro, algunos ni lo imaginamos, cuánto tiempo ha pasado. Así estaríamos, esta sería nuestra matriz energética. Qué maravilla para EPM y cualquier empresa gestionar esta red eléctrica, ¿no? Pero bueno, han pasado unos cuantos años, han pasado unas cuantas cosas
y el mundo ha ido cambiando. Quiero que, si pueden, se fijen muy bien en este puntito rojo que tenemos en el medio, ¿eh? Si pueden, quiero que lo observen bien, porque es un poco el centro de ese pentagrama que nos lleva al punto, digamos, donde se toma fuerza, qué tipo de combustibles, qué tipo de fuentes de generación son las que lideran, ¿no? Y que vean la evolución, ¿no? Cualquiera podría pensar que cualquiera de ustedes tendrá en la mente una imagen del punto actual y a dónde debemos ir. Bueno, 1980, 85, comienza la importancia de la nuclear, se comienza a desarrollar la nuclear, 90, 95, 2000, y aquí hay un punto clave del que se habla mucho y que para Colombia probablemente haya sido muy bueno. El despertar del gigante asiático, China, el consumo masivo de carbón. Hace unos momentos comentaban aquí sobre las vacas, sobre el CO2 y demás. Bueno, yo estuve en China en una conferencia el año pasado y me recorrí en tren entre Shanghái y Beijing y no vi una sola vaca. Lo que vi fue un cielo constantemente gris por todas esas fábricas que utilizan carbón. China, 2015. Aquí llegamos. ¿Dónde está el punto rojo? No ha cambiado. Sí, las energías renovables siguen teniendo fuerza, pero seguimos por el mismo trayecto. Y ahí es donde todos los países se sientan y dicen, no podemos seguir por este camino si queremos conseguir algo. Entonces, hablaba pasado, presente, futuro. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Previsiones de Bloomberg New Energy Finance para 2040. Si vemos el puntito central, más o menos, carbón, al mismo punto, sí, más renovables, más nuclear, el gas natural tomando fuerza, pero a nivel de combustibles fósiles tradicionales no nos hemos movido. Agencia Internacional de la Energía, un poquito más optimista, pero seguimos igual. Para conseguir los objetivos de París, tendría que pintar un gráfico que a algunos le asustaría. Entonces, no hay solución, no podemos hacer nada, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pues bueno, necesitamos un milagro, eso dicen algunos. Cuidado, que yo no he venido aquí a competir con la Iglesia ni a hablar de milagros. Yo he venido a hablar de energía. Si hay alguien relacionado con la Iglesia, que no se me enfade. Algunos piensan que hace falta un milagro. Otros pensamos pues, que ya es una realidad. ¿No? Es una pequeña discusión como tiene todo el tema de la energía. Y quienes piensan que hace falta un milagro no creen que haya otras fuentes alternativas y creen que hay que seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar a ver si un día pues, la capa de ozono pues, se pone contenta y nos cambia las cosas. Otros pensamos que no, que hay un movimiento real. Un movimiento mundial. Por eso hablaba pasado, presente, futuro, mundial, regional, local, Colombia. El año pasado, y quiero que se fijen bien, porque es una gran casualidad, que fuera el año pasado, 2015, fue el año con mayor inversión a nivel global en energías renovables no convencionales. La mayor inversión de la historia. En un momento, que hay que ponerlo en situación, en el que los precios del petróleo fueron los precios con récord mínimos. Entonces uno podría pensar, bueno, si las tecnologías renovables son costosas, las tecnologías renovables son una moda, bueno, tenemos petróleo barato quien quiere. No, no son una moda. Para nada son una moda, son una realidad. Y quiero que se fijen en otro dato. Inversión, instalaciones. ¿Por qué ha crecido tanto el número de instalaciones frente al volumen de inversión? Pues por una razón muy simple, porque cada vez es más barato invertir en renovables. Hay que romper ese mito que en muchos países se sigue utilizando, de que es costoso producir energía limpia, porque no es verdad. Y no es verdad. Y ahora lo comentaré a continuación. Por un lado está el sector privado, por otro lado el sector público. El sector privado está haciendo su tarea, está haciendo que cada vez sea más competitivo. Necesitamos del sector público, del apoyo del sector público. Si lo vemos en contexto, en comparación con otras fuentes, si sumamos renovables no convencionales con la gran hidro, que aquí en Colombia ustedes la conocen muy bien, veremos que duplica la inversión en los últimos años de otras tecnologías. Por lo tanto, no es una moda, no es algo que suene bonito. Las grandes empresas, las grandes utilities, compañías, como aquí comentaba la persona de EPM, están apostando de verdad por este tipo de tecnologías. No es una moda al uso, es una realidad. Si vivimos a espaldas a ella, vivimos a espaldas al mundo. Pero bueno, supongo que si hago una pregunta aquí, estamos de acuerdo todo el mundo, después de ver los datos, en que las energías renovables son una realidad, ¿no? Hay alguno, bueno, habrá alguno que me diga que esto es un sueño, como yo decía al principio, y que no cree en eso. Alguno habrá, ¿no? Pues bueno, amigos tiene, porque algunos más hay por el mundo. Pocos, pero alguno que otro hay, ¿no? Y este es el problema, que muchas de estas personas que no creen en el futuro, porque viven en el pasado, no son capaces de ejercer en el presente medidas que hacen falta. Y estas mismas personas, muchas veces, por desgracia, son aquellas que tienen el poder de decisión.
Como decía, hay dos puntos, sector privado, sector público. Según un estudio del Banco Mundial, el 80% de la inversión necesaria para alcanzar los objetivos de París ha de venir del sector privado. Ustedes son todos del mundo de la empresa. Este foro está lleno, lo cual ya me da un pequeño respiro, parece que el sector privado está ahí. Pero por otro lado está el sector público. Y si el sector público no apoya, pues va a ser complicado conseguir, ¿no?, lo que esperamos. El sector privado está haciendo su trabajo. Esta es la curva de costes de la energía solar desde el año 1976 hasta la actualidad. Más del 99% de disminución de costes. Curva de experiencia. Esto quiere decir, cuando al sector privado se le deja trabajar, el sector privado responde. Esto quiere decir, los sueños se cumplen. Hace muchos años alguien inventó Internet y dijeron, este hombre está loco. Hace muchos años alguien pensó muchas cosas que estaban aconteciendo y nadie se lo creía. Pero claro, como decía, sin sector público, complicado, ¿no? ¿Y qué está haciendo el sector público a nivel mundial? Porque, digo, el sector privado puede ser muy valiente, pero si no tenemos un sector público que apoye, pues poco sentido tiene. Esta es la situación en el año 2000, no hace muchos años atrás. Los países que aplicaban medidas directas de apoyo a las energías renovables, bien por feed-in tariff, ayudas en la tarifa, o bien por licitaciones. Este es el año 2016. Esta es la realidad. Y esto es lo que está llevando al mundo a las tasas de inversión que yo estaba mostrando. 2000, 2016. Los mecanismos públicos de apoyo, pero no de apoyo competitivo, y hablaré más sobre ello a continuación, están llevando a que se pueda ganar esa batalla de descarbonización, a que las energías renovables estén penetrando. Y sin costar más a los países. Yo vengo, como decía, del pasado. Cometimos muchos errores en Europa, muchísimos, pero esos errores han ayudado a que en el presente y en el futuro las energías renovables lleguen a costes mucho más eficientes a países que están en el presente y en el futuro. Este es el efecto real de este tipo de políticas. Los países, es un ejemplo, un análisis que hemos hecho con el equipo de Bloomberg, las tarifas de los países que aplicaban medidas de apoyo directo, feed-in tariff, subvención a la tarifa, y han pasado a mecanismos competitivos, licitaciones y otro tipo de mecanismos, hasta el 60% de reducción en tarifas. Y no estoy hablando de países muy lejanos, ahora lo veremos, países muy cercanos a Colombia. Entonces, claro, yo estaba el año pasado, como comentaba, en Shanghái, conversando, y estábamos todos muy felices. Ahí estábamos en noviembre, gente en Asia, porque habíamos alcanzado 5,8 centavos en una licitación de energía solar. Eso sí que era el futuro. Estábamos viendo el futuro en el presente. ¿Por cuánto tiempo? Era inimaginable, esto no va a pasar. Yo en aquel momento preparé una presentación y estaba feliz. Dije, me va a durar esta presentación 2 o 3 años, porque tenemos el mínimo coste de la historia. Pero claro, como digo, las empresas, cuando se las deja el sector privado, nos sorprende. Y llegué y pasó el carnaval y dije, bueno, pues este año me vale la presentación para todo el año. Y me sorprenden en Perú, Latinoamérica, 4,8 centavos por kilovatio hora. En Marruecos, eólico, 3 centavos. Dije, bueno, con esta presentación ya sí que sí, estoy 3 o 4 años, no cambio la slide, qué maravilla, no tengo que trabajar más. Pero las sorpresas pasan. Y volvimos, marzo, otro récord a nivel mundial, en Latinoamérica también, 3,6 centavos de dólar por kilovatio hora. Esto no puede pasar, es inimaginable. Carajo, qué casualidad, agosto, a que volver a cambiar la presentación, vacaciones europeas, me estropearon la semana, la tuve que cambiar. Pensamos, no voy a volver a pasar. Anda, hace un par de semanas, México, récord mundial otra vez por precios a la baja. Precios sin subvenciones, sin incentivos. El mercado compitiendo, empresas contra empresas, sin incentivos. Esto es lo que ocurre cuando se deja operar el mercado. Ahora bien, que seguro que esta pregunta me la van a hacer después, es el precio mínimo conseguido a nivel mundial. No quiere decir que todo el mundo esté generando energía a ese precio. Son unas condiciones de radiación muy buenas en estos países, México, Chile y Perú, unas condiciones de contratos públicos, en dólares, etc. Pero como les dije, hay que vivir en sueños. Si yo hubiera dicho eso en mi oficina hace 2 años, me llamarían algo más que soñador. A lo mejor no estaba trabajando hoy. Los sueños existen. Acuérdense de esas cifras y acuérdense en el futuro de Colombia de lo que yo comentaba hoy. La realidad acontece. Entonces, vivimos en el futuro, en el pasado, en el presente. ¿Estamos en la realidad o en la ficción? Pues bueno, eso ya se lo dejo a ustedes en su mano. ¿Estamos en el futuro o en el pasado? ¿Quién me hubiera dicho esta imagen hace muy poquito tiempo podría haber sido realidad? Ninguno, ¿verdad? O muy poquitos. Y claro, yo vengo del sector de energía renovable, ¿qué voy a decir, no? Qué maravilla, un avión solar. Bueno, ese avión vuela porque aparte de tener energía solar, tiene otras innovaciones que han surgido. Baterías. Se ha hablado mucho aquí.
Se ha hablado también de otro punto, ¿no? Decía aquí el ministro que habían perdido un poco la batalla a nivel del coche eléctrico. El coche eléctrico es una realidad. Ayer Mini, que todos lo conocen, anunciaba que va a sacar un modelo también eléctrico. Más de 1,2 millones de vehículos eléctricos se estima que hay en el mundo ahora mismo. No hace muchos meses caminaba yo aquí en Bogotá por Unicentro, creo que se llama, ¿verdad? Y hay un punto de recarga de coches eléctricos. Me sorprendió. Esto es una tendencia y esto está pasando. Esto tiene efectos en el consumo, en la eficiencia, pero también tiene efectos que cada vez son más asequibles. Ya hay carros eléctricos a $30.000 con más de 200 kilómetros de autonomía. Inimaginable hace mucho tiempo. El carro eléctrico era algo que a alguien soñador, los sueños, se compraba. Pero claro, también tenemos el almacenamiento de energía. ¿Para qué lo vamos a negar? La mayoría de las fuentes renovables son intermitentes. No hay sol todos los días, no hay viento todos los días, ni a todas las horas. Ahí el almacenamiento de energía está jugando un papel fundamental. Estos son números reales y previsiones para final de año. Las previsiones para 2050 muchísimo más alentadoras. Es otro cambio, es otra realidad. Pero claro, mientras todo esto está pasando en el resto del mundo, podemos decir, bueno, estamos en Latinoamérica, está muy bien. Esto lo hacen en las películas de Estados Unidos y ahí hay 4 señores que se montan en un carro eléctrico en Tesla, en San Francisco, pero en el resto del mundo vivimos de espaldas. Pues no. Esto es Latinoamérica, que ustedes lo conocen mejor que yo. Latinoamérica es uno de los mercados más activos a nivel mundial en energías limpias, de los más activos. Países como Honduras, que pueden sonar a lejanos o a no comprometidos con este tipo de causas, son líderes en Latinoamérica. Argentina, uno de los últimos países que se ha incorporado a esta tendencia. Volvemos a hablar de lo mismo, sueños, nadie se hubiera imaginado muchos de estos países. Pueden ver en algunos puntitos, que esto es una presentación mía, esto es una caracterización mía y cada uno lo puede ver a su manera. Países que están hoy en día ejecutando licitaciones, como hablábamos, licitaciones competitivas para buscar energía barata. Los mercados líderes hoy en día, especialmente Chile, Brasil, México, por tamaño y también por incentivos, por regulación, por impulso. Y los países que en el mercado internacional de inversión se ven como con mucho potencial. Argentina, Cuba, Colombia. Hace 2 años hablábamos, lo ha dicho aquí el ministro, la ley 1715. Se quedó 2 años en el limbo. Y casi ha dicho, me ha encantado porque que la han tenido que salvar a última hora de la reforma de finanzas que ustedes van a tener aquí, casi a última hora. Hubiera sido bien bonito ver una ley que se aprueba y no se llega a implementar. Pues no, parece que la han salvado, lo cual es muy bueno. Colombia tiene los ojos del mundo puestos en el país por muchas cosas, pero especialmente también a nivel de inversión. Hay muchas oportunidades, ustedes tienen muchos recursos y por lo tanto es una ocasión que no se debe dejar perder. Yo quería hacer un análisis muy rápido y no les quiero digamos, complicar mucho con esto, luego lo veremos más en detalle. De los diferentes países, de variables reales, tácitas, países que tienen leyes, países que tienen incentivos, países que tienen... Y ahí tienen ustedes su país, tiene leyes, tiene incentivos. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no tenemos más? Algo hay, ¿verdad? Aquí están todos los países. Y los países han ido creciendo poquito a poco en este ritmo de leyes, de incentivos, de objetivos, de estrategia. Este gráfico lo suelo actualizar cada año más o menos. Hace 3 o 4 años casi todo eran amarillos, algún rojo. Hoy estamos en verdes y naranjas. Esto es una medida de atractivo interno con el que nosotros vemos un mercado. Hay capacidad de firmar contratos privados, hay una ley estable, un marco regulatorio, hay incentivos, sí, los hay. Hay oportunidades en el mercado de generación distribuida, en el mercado no interconectado. Los países están siguiendo una senda cada vez más positiva a este nivel. Colombia también, pero hay que darle el pequeño empujoncito final. Como en el fútbol, como diría James, hay que darle la pequeña bolita final, ¿no? Entonces, claro, estamos en Colombia. Pues tenemos que hablar un poco de Colombia también, porque si no van a decir, este hombre viene aquí y habla del mundo, del futuro, del pasado, pero no me habla de mi día a día, ¿no? Pues Colombia es un país maravilloso, ¿eh? Tienen ustedes un país único, pero a nivel de energía renovable nos queda mucho por hacer. Les pongo aquí, es estimado, porque tampoco las fuentes son las más fiables, hay unos 10 megavatios de energía solar. Como decíamos, hay un solo parque eólico en el país, EPM lo ha comentado aquí. Panamá, país donde yo resido, que está aquí al ladito, 4 millones de habitantes, o sea, casi 12 veces menos que Colombia. Tiene el mayor parque eólico de Centroamérica, más de 250 megas. Tiene más de 70 megas ya solares, poquito a poco, casi sin empujar. O sea, hay mucho camino que podemos recorrer en Colombia. La legislación está, el entusiasmo de las empresas está, porque aquí se ve, pero nos falta el impulso. Como decía, sector privado,
sector público. Y para mí, Colombia está en este momento pues como en una encrucijada, en un juego de ajedrez, en un juego de dominó. Las fichas están, pero necesitamos que caminen. Tenemos los compromisos internacionales. Ustedes, el Senado de Colombia acaba de aprobar, hay que ratificar el tratado, pero Colombia va ahí por la senda. Tenemos un contexto global, como venía explicando, muy positivo. Un contexto en costes muy positivo. O sea, hasta siendo egoísta, Colombia se puede aprovechar del aprendizaje de los demás. Hemos visto cómo va bajando el coste poquito a poco. Nosotros en Europa pues fuimos los pioneros, pagamos muchísimo más caro el coste del pionero. Colombia asume energías que ahorran dinero a la matriz. Hay el interés del mercado internacional. ¿Qué nos falta? Dar ese empujoncito. Estabilizar, crear contratos, crear licitaciones, para que venga más inversión a Colombia y podamos contribuir con esos objetivos que queremos. Esta es la matriz de Colombia hoy en día. Yo les hablaba de un sueño. Empecé mi presentación con un sueño y sigo soñando, de despierto. Así es como se ve hoy. A muchos como yo, pues nos gustaría que se viera de otra manera, pero así es como se ve. Es verdad que tenemos gran hidro, pero ustedes mejor que nadie saben lo que pasa en Colombia cuando hay épocas de sequía, y lo han vivido. Y tenemos que irle a comprar energía a Ecuador, o tenemos que estar con el miedo de recortes, o tenemos que usar térmicas muy caras y baratas. Entonces, les pediría por un segundo que todos ustedes que están aquí sueñen con que esa matriz no es la misma. Porque mi sueño, estando hoy aquí en Colombia, es que esa matriz sea cada vez más renovable, pero renovable no convencional, con otros tipos de tecnología. Porque al final, la energía es un sueño. Desgraciadamente, para muchos millones de personas es un sueño porque no la tienen. Este es un ejemplo real. Es un proyecto en Perú, que nosotros hemos tenido la suerte de financiar junto con el Banco Mundial y probablemente es el proyecto del que más orgulloso me siento en toda mi carrera. Este proyecto está llevando electricidad a 6.000 familias. 6.000 familias que a la fecha no tienen electricidad. Aquí hablamos de internet, hablamos de muchas cosas. Sin electricidad no hay ni internet. Y les voy a poner un ejemplo más, que es un ejemplo muy real, y perdonen que me cruce. Fíjense en esto. $2. ¿Verdad? Qué simple. Parece un juguete de niños. Pues esto en muchas comunidades de África y de aquí en Latinoamérica también le cambia la vida a la gente y le permite a la gente soñar con una vida diferente. Una cédula solar, luz. Permite que muchas niñas y niños puedan estudiar por la tarde. Soñar está en la mano de todos nosotros, pero especialmente de ustedes. Ustedes son el sector privado de Colombia. Y más que nadie está en sus manos que todos los colombianos sueñen con un futuro mucho más limpio y mejor para todos. Pues muchísimas gracias y aquí estaremos para cualquier pregunta que puedan tener, más que a la orden.